Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 22 y 23. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver, dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vamos a ver esta cuarta señal que hemos titulado: quien conoce a Dios conoce y vive de acuerdo a la sana doctrina. Quien conoce a Dios conoce y vive de acuerdo a la sana doctrina. Vamos a ver varias pruebas fundamentales, le decía, que nos confirman si la comunión que tiene una persona con Dios es real o si es falsa. Y la primera de esas señales o pruebas fundamentales que veremos tiene que ver con la doctrina de Cristo, cristología, como le llaman en la teología. Algunos teólogos resumen la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo de esta manera: Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Esta ha sido una de las doctrinas cristianas más atacada a lo largo de toda la historia. Inclusive actualmente, esta doctrina sigue siendo objeto de ataques por muchas personas que están en contra del cristianismo, a pesar de que la ciencia misma ha confirmado lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Los registros históricos, la veracidad científica ha sido confirmada cuando se habla de la humanidad de Cristo y cuando se habla de su resurrección. Pero al estudiar las epístolas de Juan, las tres, nos vamos a dar cuenta que no es nada nuevo el ataque a esta doctrina. No es algo que surgió ayer, sino que desde la misma fundación de la iglesia, ya en el primer siglo, aparecían personas que estaban atacando esta doctrina. Y aunque según los registros históricos, ya el apóstol Juan estaba bastante avanzado en edad cuando escribió esta carta, él estaba muy activo en la iglesia. Él fue un evangelista quien estaba predicando el evangelio en diferentes lugares, estaba muy activo escribiendo las cartas que el Señor les inspiró ya a finales del siglo I de la historia de la iglesia, y siendo él un testigo ocular de las obras que Cristo estaba haciendo, era una persona idónea para defender la obra de Cristo, para defender quién era Cristo en realidad, pues él había visto lo que Cristo había hecho y lo conocía de primera mano. Decía Papías, uno de los padres de la iglesia, que Juan era una voz viva que permanecía dentro de lo que fue la fundación de la iglesia. Y muchas personas diligentemente querían escuchar de primera mano su mensaje. Ahora, en los últimos años de su vida, este apóstol estuvo viviendo en un lugar muy difícil para ser cristiano, y era la ciudad de Éfeso. Allí se encontraba el centro intelectual de esa época, y es ahí donde surgían muchísimas ideas erróneas, ideas que se convertían en falsas doctrinas y que minaban la esencia del cristianismo. Doctrinas que
desviaban a muchos que habían escuchado el Evangelio. Ya el apóstol Pablo había predicho que se levantarían falsos profetas en ese lugar. Si usted quiere tomar apunte, en Hechos capítulo 20, del 28 al 31, lo va a encontrar. Esas personas, saturados con el clima de filosofía que se vivía en ese entonces, empezaron a tener ideas acerca de Cristo que no era la que había sido predicada por los apóstoles. De ahí surge lo que ya hemos explicado anteriormente, lo que fue llamado gnosticismo. Esta herejía, que fue una de las más peligrosas que amenazó a la iglesia en los primeros siglos, estaba teniendo ideas acerca de Cristo que las personas que la estaban siguiendo estaban cada vez más lejos de conocer al Señor. Recordando que cuando hablamos de conocer a Dios, no es simplemente tener información en nuestra mente, sino tener una relación personal con Él. Esta herejía promovía un dualismo afirmando que la materia era mala, lo cual expliqué la semana pasada, y que el espíritu era bueno. Como resultado de esta presuposición, estos falsos maestros, aunque le daban a Jesús cierta deidad, cierta divinidad, ellos no afirmaban que Cristo había venido físicamente a la tierra. Habían dos vertientes de esta herejía. La primera era que decía que Cristo parecía que había venido físicamente, que eran los docetistas, que viene de la palabra griega que significa parecer. Ustedes, si han leído la carta, se van a dar cuenta que el apóstol muchas veces estaba diciendo, Cristo, el que afirma que Cristo vino en carne, ese es cristiano. Pero el que niega esto está en un error. Este era el problema, que ellos decían que Cristo parecía que había venido físicamente, pero realmente no lo había hecho. La otra vertiente de esta herejía era guiada por un hombre llamado Cerinto, y él decía que el espíritu del Cristo había venido sobre el Jesús humano y que antes de ser crucificado ese espíritu volvió y salió de él. Tales posiciones herejes nos dejan a nosotros los cristianos en un gran vacío. ¿Por qué? Porque está realmente atacando la esencia del cristianismo. Al atacar este fundamento, está también atacando lo que es la expiación, ya que Jesús no solo debía haber sido Dios para salvarnos, sino que también debía ser verdaderamente humano. Si Cristo no fue quien ellos decían ser, no hay un verdadero evangelio. No pudiéramos predicar la cruz. Así que el apóstol está defendiendo a la iglesia y le está diciendo que Cristo no solamente fue humano, sino que murió en la cruz como humano, sufrió el dolor de la cruz para hacer un sacrificio aceptable al Padre. Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús al recordarles a sus lectores que él vio, que a él no se lo contaron. Si usted lee el primer capítulo de la primera carta de Juan, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Él está diciendo, yo no estoy inventando, yo tuve la experiencia de primera mano. Como apóstol y testigo ocular del ministerio de Jesús, que estuvo presente
y no solo que estuvo presente, sino que fue uno de los discípulos que más cerca estuvo de Jesús, Juan afirma aquí la realidad física de que Jesucristo ha venido en la carne. Y de este modo, él estaba acentuando la gravedad de toda enseñanza falsa y se enfocó de inmediato en una afirmación profunda y positiva de la realidad histórica de Cristo, la realidad histórica de la humanidad de Jesús y de la certeza del Evangelio. La posición bíblica de Jesús, si usted lo estudia bien, afirma tanto su deidad como su humanidad. Ahora, algunos tal vez estén pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Eso fue algo que ocurrió hace mucho tiempo. Hoy en día ya las personas están claros en quién es Jesús, o por lo menos vamos a asumir que los cristianos deberíamos estar claros en cuanto a lo que es la doctrina de Cristo. Pero debemos estar conscientes, hermanos, que los falsos maestros y las falsas enseñanzas no han dejado a la iglesia. Todavía el pueblo de Dios sigue infectado por muchas enseñanzas distorsionadas, enseñanzas que nos alejan de la verdad. Un ejemplo de esto, de lo que está pasando en nuestra sociedad actual, es expuesto por Wayne Grudem en su teología sistemática. Hablando sobre lo que es la encarnación de Cristo, él dice lo siguiente, cito: a lo largo de la historia ha habido objeciones en la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la plena deidad de Cristo. Merece la pena que mencionemos aquí un ataque reciente a esta doctrina porque ha creado una gran controversia, dado que los contribuyentes a ese libro eran todos líderes reconocidos de la iglesia en Inglaterra. El libro lleva como título El mito del Dios encarnado. Ese título expresa la tesis del libro, la idea de que Jesús fuera Dios encarnado o Dios hecho carne es un mito. Es quizás una historia útil para la fe de generaciones anteriores, pero no algo en lo que hoy podamos creer. Fin de la cita. Nosotros escuchábamos, los maestros del colegio, una conferencia donde se nos está advirtiendo a los padres que la generación que más está sufriendo son los niños, los jóvenes que están creciendo. Puede ser que tú y yo estemos claros en la doctrina de Cristo, pero muy probable que los jóvenes y muchos que están iniciando la fe se encuentren con este tipo de error. Personas que le van a enseñar que la Biblia es alegórica, que lo que dice es un mito y que no podemos tomarla tal y como se nos dice. Ya ustedes ven lo que dice acá. Y no estamos hablando de personas alejadas de la fe cristiana, sino personas que saliendo de la misma iglesia están diciendo ahora, Cristo encarnado, un Dios encarnado, eso es un mito. Las doctrinas fundamentales de la iglesia están siendo atacadas, pero si tú realmente dices conocer a Dios, debes procurar entender cuáles son las doctrinas de Cristo y vivir por ella. Otro ejemplo de lo que está pasando actualmente es un libro el cual yo tuve en mis manos siendo un adolescente, pero la hermana a quien pertenecía, cuando supo de qué trataba, lo quemó. Así que yo no pude leerlo mucho, pero sí nunca he olvidado el título de este libro, que se llama Jesús murió en Cachemira, donde su principal tesis es demostrar que Jesús no fue crucificado,
sino que eso fue un montaje de los apóstoles, que él lo que hizo fue irse, se casó con María Magdalena, se fue a un pueblito llamado Cachemira, tuvieron hijos y murió de vejez. Eso está pasando actualmente. No es algo inventado. Ejemplos como esto destruyen los fundamentos de la fe cristiana. Pues si es como ellos dicen, tenemos que unirnos al apóstol Pablo en 1 Corintios 15 y decir, si Cristo no vino y fue crucificado y no resucitó, los cristianos somos los más dignos de pena de todo el mundo. Al atacar la doctrina de Cristo, se está atacando al Evangelio. Quienes conocen a Dios, debemos estar preparados para defender nuestra fe. Debemos procurar alistarnos cada día en lo que es el conocimiento de nuestro Señor. Debemos procurar profundizar más en lo que es el conocimiento de Él y de su palabra. Esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Los falsos maestros salían de la misma iglesia. Lamentablemente, muchas de estas falsas doctrinas salen de una mala interpretación de la Biblia, de personas que un día estaban estudiando, quisieron dar una interpretación propia y terminan errados y arrastrando a muchos a la falsedad. Una marca distintiva de una persona que dice conocer a Dios es que procura defender su fe. Y te pregunto, ¿cómo puedes tú defender tu fe si no conoces lo que dice la Biblia? No sé si a usted le ha tocado ver algunos, ahora que están de moda muchos pecados que ya la gente no le llama pecado, aparecen muchos debates, sobre todo en la televisión y en la radio, debate acerca de la homosexualidad, debate acerca del aborto, y he visto cómo muchas veces los cristianos van a esos debates simplemente pensando en que saben, sin realmente estar agarrado de la palabra de Dios. Debemos estar preparados. Debemos decirle a las personas que niegan a Cristo que realmente están en un error. Cualquier enseñanza que niega la humanidad, la deidad o la encarnación de Cristo debe ser rechazada. Estaría atacando directamente lo que es nuestra salvación. Algo más en lo que quisiera profundizar en este punto, antes de pasar a un segundo. Nosotros debemos tomar en cuenta que nuestras nuevas generaciones, las nuevas generaciones de niños y jóvenes, como mencioné anteriormente, están siendo educadas bajo un sistema que ha puesto a Dios a un lado. Los que han participado en el curso Alfa han visto un video en las lecciones iniciales donde a varios jóvenes se les pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y algunos de ellos responden, un buen hombre, un profeta, un maestro bueno como fue Mahoma o Buda o uno de ellos. Y algunos incluso dicen, yo ni siquiera he escuchado si hay un Jesús. Así que quisiera dirigirme a los jóvenes que están aquí presentes, sobre todo a esos que van a la universidad. Probablemente tú vas a ser atacado por ser cristiano y probablemente las doctrinas que tú debes conocer, si no la conoces, entonces tú vas a ser una presa fácil de esas personas que están acechándote, de esos falsos maestros. Los que han visto la película Dios no está muerto se darán cuenta
de lo atacado que es la juventud. ¿Y qué pasa cuando tú no estás bien fundamentado en la sana doctrina, en las doctrinas bíblicas, como es esta doctrina de Cristo? Como leímos al principio en Juan capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Joven, si aparece un maestro, si aparece una persona diciéndote que esto es un mito, rechaza esa mentira. Si Cristo no ha venido, no hay tal cristianismo, no hay esperanza. Los cristianos debemos estar seguros de nuestra fe y abrazar esta sana doctrina. Una segunda prueba fundamental en cuanto a doctrina se refiere y que confirma si la comunión de una persona que dice conocer a Dios es genuina o no, es la perspectiva que tenga esa persona acerca del pecado. La semana pasada hablamos un poco acerca de esto y decíamos que quien conoce a Dios no practica el pecado. Tristemente, este concepto, la palabra pecado, en la sociedad actual tiene una connotación muy diferente. Está muy distorsionado, tanto que se pudiera decir que hoy en día pecado es hacer algo muy grave y ya ni siquiera a lo que es muy grave le llaman pecado, le llaman un error, es un error humano que cualquiera puede cometer. Pero cuando hablamos de la doctrina del pecado, para ser fiel en cuanto a dice la Biblia, en cuanto a lo que dice la Biblia sobre esto, debemos definir el pecado en cuanto a Dios y a su ley moral. Según lo define Gruden, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado no solamente incluye acciones individuales, tales como robar, adulterar, mentir o matar, sino que también las actitudes que son contrarias a las actitudes que espera Dios de sus hijos es pecado. Ahora, ¿por qué es importante estar claro en cuanto a la doctrina del pecado? Precisamente debido a las falsas enseñanzas que tuercen lo que dice la Biblia. Permítame darle algunos ejemplos. En la fe Bahá'í, que es una secta, los seres humanos son considerados naturalmente buenos, perfectos. Son seres fundamentalmente espirituales. Fueron creados por el amor inconmensurable de Dios. Así que no hay pecado en ellos. Lo que pasa es, según dicen ellos, que el ser humano es como un espejo que refleja el sol, en este caso que es Dios. Cuando ellos no lo reflejan, quedan en oscuridad, vacío. Eso se enseña. Y esto es algo que ha ido ganando terreno en muchos países. De hecho, según un dato, esta secta es la segunda secta independiente que está creciendo en adeptos y ya tiene más de 6 millones de personas. El budismo, por su parte, no reconoce la idea detrás del pecado, sino que cree en el principio del karma, por lo que el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la codicia, la ira y la ignorancia, conocido en su religión como los 3 venenos. No hay pecado, es simplemente un karma negativo que le cae a las personas. ¿Ven cómo se va minando la fe? ¿Cómo se va minando lo que nos enseña la palabra de Dios? En el hinduismo, por su parte, el término pecado, que es la palabra papa o papá,
se utiliza a menudo para describir las acciones que crean el karma negativo por violar los códigos morales y éticos, que automáticamente traen consecuencias negativas. Esto es diferente del concepto de pecado según la Biblia, en el sentido de que la palabra papa de ellos no es una violación en contra de la ley de Dios, sino que en primer lugar tú estás violando el orden moral que existe en el mundo y el orden propio de cada persona. Es decir, que lo malo que tú haces no lo estás haciendo en contra de Dios, lo estás haciendo en contra de un orden moral que existe, puesto no se sabe por quién, y por ti mismo. Ahora, yendo aún más lejos, o trayéndolo más cerca a nuestra sociedad, el concepto de pecado se ha desvanecido por completo. Muchas personas viven de manera que violentan totalmente la ley de Dios y ni siquiera les interesa si hay un Dios. La principal razón de esto es que, como ya vimos, el pecado debe verse en relación a un Dios santo. Pero ¿qué ha pasado en el mundo? Como a Dios se le ha puesto a un lado y se ha puesto al ser humano en el centro mismo de la sociedad, ya lo que tú haces no lo estás haciendo en contra de Dios, sino en contra de otra persona. Así que quisiera enfatizar una vez más que estas falsas enseñanzas y los falsos maestros salen de dentro de la iglesia, especialmente de jóvenes que son formados por otros que no aman a Dios. ¿Quiénes han escuchado hablar de Friedrich Nietzsche? Algunos habrán oído hablar de esta persona, ¿verdad? Este señor creció en un hogar cristiano. Su abuelo fue pastor y su papá fue un pastor cristiano. Pero actualmente, cuando se habla de Nietzsche, no se le reconoce por defender la fe cristiana. Al contrario, si usted ha leído de él, sabrá que su frase por la cual más se le conoce es precisamente un ataque en contra del cristianismo. Él dice: Dios está muerto, Dios ha muerto. Y con esto él lo que quiere decir es: la norma última de la moral ha desaparecido. Vive tu vida como tú quieras, haz lo que tú quieras. No hay un Dios a quien tú le tengas que dar cuenta. Haz lo que tú quieras. Eso era lo que estaba diciendo este señor. Y esas declaraciones abrieron la puerta de la decadencia espiritual de muchas sociedades. Por eso hoy en día vemos que a Dios se le ha ido retirando de los lugares públicos, porque se ha declarado que Él está muerto. Ya el pecado no parece tan grave. Ya no hay un juez supremo a quien tengamos que darle cuenta. Así que tú puedes hacer lo que tú quieras y nadie se va a meter contigo. Pero ¿sabes qué? Dios es inmutable. Él no cambia. Y las declaraciones hechas por el apóstol Juan en el primer siglo de la iglesia siguen siendo tan verdad hoy como lo fueron en ese entonces. El pecado es infracción de la ley y el que conoce a Dios no practica el pecado. Sabe que hay un ser supremo que un día va a llamar a juicio tanto a los cristianos como a los no cristianos. Yo les decía el viernes a los jóvenes del colegio en la capilla
Sea que tú aceptes que hay un Dios o no, Él sigue siendo Dios. Él no es Dios porque tú creas que Él es Dios. Él es Dios porque existe en sí mismo. Pero los cristianos debemos estar claros que hay muchos ataques a nuestra fe, a nuestra doctrina. Cuando yo era muchacho, solía escuchar un grupo de cantantes cristianos. Ellos solían cantar unos merengues cristianos, se llamaban los Christian Brothers. Y había una canción específica muy curiosa. Esta canción dice: en la iglesia del futuro el infierno ya no arde. Para tú cometer pecado tienes que matar a alguien. Parece ser que el único pecado que existe, es lo que ellos estaban denunciando, es si tú matas a alguien. Tú puedes hacer lo que quieras y no se va a contar como pecado. Lamentablemente ya no es la iglesia del futuro. Es la iglesia del presente que está viviendo en una situación como si ya el infierno no ardiera o como si ya estuviéramos en la gloria. Hermanos, debemos estar alerta. El concepto que tengas acerca del pecado va a influir directamente en la manera que nos relacionamos con Dios. ¿Por qué? Porque si ya no hay temor en nosotros hacia Dios, si ya vemos que lo que hacemos no le tendremos que dar cuenta a nadie, vamos a vivir una vida desenfrenada. Uno de los temas que hemos tratado en esta carta es precisamente la santidad, apartarse del pecado, no amar el sistema mundano que domina la sociedad. Debemos estar alerta. Un último punto que me gustaría tratar en cuanto a todo esto que estamos hablando es la necesidad de un creyente de vivir de acuerdo a la sana doctrina. Si usted lee conmigo en 1 de Juan capítulo 4, el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La razón por lo que es necesario estar fundamentado sobre la doctrina, sobre una sana doctrina, es precisamente esto que acabamos de leer. Y el mismo Jesús lo advirtió. Si usted lee en Mateo 24, desde el 23 en adelante, el mismo Jesús advirtió que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. La mejor defensa que puede tener un creyente en contra de la falsedad y de los maestros falsos que quieren desviar a su pueblo es conocer la verdad. Para descubrir lo falso es necesario estar claro en qué es lo verdadero. De hecho, yo he escuchado en varias ocasiones que cuando a una persona que trabaja con dinero lo están entrenando, no le enseñan cosas falsas, le enseñan dinero verdadero, le enseñan a cómo verlo de todas maneras, y ya luego lo que no se parezca a eso es falso. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que ponernos a investigar cuántas religiones falsas que hay para saber lo que es verdad. Simplemente debemos tratar de conocer lo que dice la Escritura, conocer la verdad, y estaremos preparados para rechazar cualquier cosa que no se parezca a esto. Cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad, como nos anima 2 de Timoteo 2:15, y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar la falsa doctrina. El problema real está en que no muchos cristianos
están dedicados al estudio de la palabra. Son muchos los cristianos que dejan de dedicarle tiempo a la palabra. En uno de sus sermones, Charles Spurgeon hizo esta afirmación: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Yo no voy a oponerme a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio aprobado de los elegidos de Dios es el propio Dios. El estudio apropiado del cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. Qué lindo es cuando uno se sumerge en conocer a Dios a través de su palabra. Qué lindo es cuando nosotros podemos bíblicamente defender lo que creemos. Qué lindo es decir realmente yo conozco a Dios. Y la manera de conocerle mejor es precisamente a través de su palabra. La sana doctrina es la verdad extraída del texto bíblico, enseñada fielmente en su totalidad y en su contexto, y sirve para la edificación del creyente. Así que cuando estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando del entendimiento correcto que tiene un creyente de la palabra de Dios. Esta verdad es congruente en sí misma, está libre de error, está libre de contradicciones. El apóstol Pablo escribió tres de las epístolas que él escribió, a tres se le llaman epístolas pastorales: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Todas estas epístolas están cargadas de un contenido doctrinal tremendo. Tiene instrucciones pastorales que le escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esos pastores de las iglesias del primer siglo. Lo que llama la atención de estas instrucciones es que la mayoría, si no todas, están orientadas hacia la enseñanza que se le daba a la congregación. Él le hacía mucho énfasis a los pastores que cuidaran lo que le estaban enseñando a la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí depende la salud espiritual de la iglesia. Expresiones como la doctrina, la buena doctrina, las sanas palabras, usa bien la palabra de verdad, son algunas que le repetía Pablo a sus receptores. Sin duda, hermano, una buena doctrina es indispensable para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo sabemos lo que espera Dios de nosotros? A través de su palabra. Si no estamos fundamentados sobre una doctrina sana, no conocemos a Dios. El que conoce a Dios procura vivir de acuerdo a su palabra, su enseñanza, su doctrina. En la vida cristiana, creer correctamente es necesario para vivir correctamente. Y para creer correctamente debemos conocer y dominar las verdades del Evangelio. John MacArthur afirma que la doctrina es el contenido de nuestra fe. De ahí es la importancia de crecer en el entendimiento y la comprensión de las Escrituras. Quisiera dar una cita más. Dijo alguien en una ocasión: mientras la verdad misma es inmutable,
Las mentes de hombres son recipientes porosos, es decir, llena de hoyos, de los cuales la verdad puede salirse y en los que el error puede penetrar para diluir la sanidad que contienen. El corazón humano es herético por naturaleza y corre el error tan espontáneamente como las malezas en un jardín. Todo lo que un cristiano o la iglesia debe hacer para garantizar el deterioro doctrinal es tomar todo por seguro y no hacer nada. Quedarte de brazo cruzado. ¿Tú quieres ver un cristiano que sea fácil presa del enemigo? Un cristiano que no se expone a la palabra, que no asiste a los cursos de capacitación, que se congrega a veces. Dice, continúa la cita, el jardín desatendido pronto será invadido con malezas. El corazón que falla en cultivar la verdad y en mantenerla lejos del error, pronto se convertirá en un desierto teológico. El cristiano o la iglesia que se duerme en la senda de la verdad, pronto se hundirá en el lodo cenagoso, del cual no hay escape. No es algo sin importancia cuando hablamos de la sana doctrina. Cuando hablamos de dominar lo que nos dice las Escrituras, estamos hablando de algo esencial para la vida espiritual, para un crecimiento saludable. A través del estudio de las doctrinas bíblicas, conoceremos más acerca de Dios y de su carácter. ¿Cómo puedes tú conocer a Dios? ¿Por lo que otros dicen solamente? Aquí está la fuente. ¿Quieres conocer a Dios? O si ya lo conoces, ¿quieres conocer más acerca de Dios? Aquí está la fuente. Ahí está. Así que, hermanos, permítame volver al principio. Durante esta corta serie nosotros hemos insistido una y otra vez que no se puede conocer a Dios solamente haciendo uso de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios y de sus caminos, pero eso no significa conocer a Dios. Conocer a Dios es tener un conocimiento, una comprensión clara de lo que dice su palabra. Es estar fundamentado sobre doctrinas sanas, las doctrinas de la palabra de Dios. Son las Escrituras el principal medio que tenemos para conocerle. Así que en resumen, hemos visto durante las últimas semanas varias marcas distintivas que indican si una persona realmente conoce a Dios o si no le conoce. Las repito, la primera señal que vimos fue que quien conoce a Dios obedece sus mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. En segundo lugar, vimos que quien ama a Dios no ama al mundo ni lo que el mundo ofrece. Y en tercer lugar, vimos que quien conoce a Dios no practica el pecado de manera habitual. El día de hoy concluimos diciendo que quien conoce a Dios procura entender y vivir de acuerdo a la sana doctrina. Me gustaría concluir sugiriendo algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, como vimos en 1 Juan 3:18, refiriéndome a la primera prédica de esta serie, dice: hijos, no amemos de palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. Busquemos oportunidad para servir. Si tú conoces a Dios, le va a amar. Y dice él que ese amor se refleja a través de cómo tú amas a tus hermanos. Ya al iniciar de hoy hablábamos de oportunidades que tenemos de mostrar amor, visitando a los enfermos, ayudando a los que necesitan ayuda,
en la hojita de anuncio tiene una manera muy buena de servir. En la otra banda se ha abierto una puerta para trabajar con niños. La hermana Mari ha estado yendo y se reúnen hasta 50 niños. Ella va un domingo sí, un domingo no. ¿Cómo se muestra el amor? Que ellos conozcan el Evangelio lo está librando del infierno, si aceptan a Cristo. Y no hay un mejor acto de amor que alguien sea librado del infierno. Es práctico. Busca oportunidad para servir. En segundo lugar, vimos que no podemos amar al mundo. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, algunas maneras para vencer al mundo. Primero, la oración. Orando. Viviendo una vida en comunión con Dios. En segundo lugar, estudiando la palabra. Asistiendo a una célula. ¿Qué mejor lugar para tú estar que en comunión con tus hermanos? Si te sientes tentado a ir a un lugar donde Dios no va a ser glorificado en ti, mejor acude a un hermano. El discipulado es una manera de vencer al mundo. ¿Por qué? Porque tú estás expuesto a otros que te están ayudando a crecer en tu fe. La tercera semana vimos que el cristiano no practica el pecado de manera habitual. Aún así, tenemos la tentación y somos propensos a fallar. ¿Cuál es el remedio entonces? Acudir a la cruz, confesar tus pecados a Cristo. Fallaste, no te quedes derrotado, no sigue inmerso en el pecado. Ven a Cristo, confiésale tus pecados a Cristo. Recuerda que Él dijo que es tu abogado. Él te va a defender. Y en último lugar, para conocer la sana doctrina, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, estudia la palabra. Lee la palabra. Asiste a los cursos que se imparten. Lee buenos libros. No te quedes con dudas, pregúntale a alguien cuando no entiendas una doctrina, acércate a un hermano que te ayude. El Evangelio se trata de conocer a Dios, conocer a Cristo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, que conozcan al Dios verdadero. De eso se trata. Si aún tú no conoces a Dios, si aún no tienes una relación real con Dios, la invitación está para ti también. ¿Cómo puedes empezar? Reconociendo tu necesidad de Cristo, confesando a Cristo tus pecados y diciéndole, Señor, necesito que me salves. Cada día es una oportunidad para que conozcamos más a Dios. Amén.